Hoy en el curso de ecuaciones diferenciales trabajaremos la transformada de Laplace. Ella se utiliza para el control de procesos. Procesos como son temperatura, humedad, tráfico. En electrónica se trabaja mucho y tiene una aplicación muy especial de los transistores. Y es por ello que a ella se le conoce como la función que va del dominio de tiempo al dominio de frecuencia. Y es muy importante en términos de aplicaciones de ingeniería. Les habla su tutor Mario. Primero vamos a mirar algunas cosas interesantes como son las integrales impropias. Porque la transformada de Laplace está definida sobre integrales impropias. Entonces recordamos que una integral impropia está dada en términos de que uno de los límites es el infinito y que ella necesariamente se resuelve como el límite cuando phi tiende a infinito de 0 a phi de h de x de dx. ¿Qué otra propiedad tiene? Que si la función se está multiplicando por k lo podemos sacar de la integral sin problema. Y que si tenemos la suma de funciones, pues eso quedaría la suma de las integrales. Ahora vamos a hacer un parangón. Cuando se trabajó álgebra lineal, se trabajaron transformaciones. Transformar de R2 a R3. Yo tengo la pareja AB y lo puedo transformar en R3, diciendo A que la primera componente es A, la segunda B y la tercera es A a la B. La condición la coloca usted. La transformación T2 de R en R2. Entonces queda un elemento de R, lo transforma en una pareja donde la pareja es A y 2A. Una transformación 3 que va de R3 a R. O sea que una terna la transforma en un número real, A más B menos C. O puede ser A por B por C. O puede ser A sobre B por C. O B sobre A más C, lo que usted quiera. Eso se hacía en términos de transformaciones en álgebra lineal y se estudiaba una serie de propiedades muy interesantes. Aquí, la transformada de Laplace va de f minúscula de t a f mayúscula de t. Acuérdense, tiempo. El t pues es siempre mayor que 0. Y a esto es lo que se le va a llamar la transformada de Laplace. Recuerden lo que yo les decía. Es el manejo del control de procesos. Y se le conoce como un operador lineal. Y se define la transformada de f de t de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de dt. Recuerden que esta integral se resuelve como el límite de phi cuando tiende a infinito de 0 a phi de e a la menos st f de t de dt. Esta es lo que se trabaja, pero ya en términos de su complejidad aparecen unas tablas, las tablas de la transformada de Laplace. Entonces, si aparece 1, su transformada es 1 sobre s, si aparece t, es 1 sobre s cuadrado, si aparece t a la n, es n factorial sobre s a la n más 1, si aparece e a la menos at, es igual a 1 sobre s más a esta función exponencial, cuando aparece acompañando alguna función, se dice que esta función exponencial es una función de traslación. Seno de wt es igual a w sobre s cuadrado más w al cuadrado. Coseno de wt es igual a s sobre s cuadrado más w cuadrado. Acuérdense que w es el ángulo, ¿no? E a la menos at por seno de wt
que sería una función de traslación. Entonces sería directamente W sobre S menos A al cuadrado más W al cuadrado. E a la menos AT coseno de WT sería S más A sobre S más A al cuadrado más W al cuadrado. Y si aparece T a la N E a la menos AT, eso sería la transformación de Laplace, sería N factorial sobre S más A N más 1 a la N más 1. Por ende, siempre el S, aquí se coloca y se hace un énfasis, el S siempre tiene que ser mayor que 0, o se considera mayor que 0 más bien. Si yo tengo f de t igual a k, la transformada de Laplace de un número real será k sobre s. Si yo tengo f de t igual a t al cubo, su transformada será exactamente 3 factorial sobre s cuadrado, que sería, acuérdense, el factorial es multiplicar 1 por 2 por 3. Si fuera el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y así sucesivamente. Son los n primeros números antes del valor del factorial que me estoy diciendo, al cual se está trabajando. Para este caso es 1 por 2 por 3. Por eso es 6 sobre ese cuadrado. Si es f de t igual a seno de 3t, la transformada de seno de 3t será igual a 3 sobre s cuadrado menos 9. Acuérdense, w sobre s cuadrado menos w al cuadrado. Ahora puede haber una suma, una función que sea una suma. Entonces, tranquilamente, la transformada de e a la 2t más coseno de 5t sería la suma de las transformadas. Transformada de Laplace de e a la 2t más transformada de Laplace de coseno de 5t. Esta primera será 1 sobre s menos 2 y la de coseno de 5t será s sobre s cuadrado menos 25, o sea, w al cuadrado. Ahora veamos f de t igual a e a la menos 3t seno de 4t. Acuérdense que a este se le llama la función de rotación. Y entonces sería e a la menos 3t transformada de e a la menos 3t seno de 4t. Y eso sería 4w sobre s más 3 al cuadrado, a vale 3, más w al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Esto es para poder empezar a mirar cómo trabajar las tablas. F de t igual a t a la 5, e a la menos 4t. Manejando la tabla de Laplace, entonces sería n, que sería 5 factorial, sobre s más 4, que sería a la n más 1, que sería 6. Vamos, aquí 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, y 24 por 5 sería 120. Esta es la manera inicial para empezar a trabajar la tabla de la transformada de Laplace. Hasta pronto, espero que le den like al video y se suscriban al canal.